Hemos querido tomarnos un momento para invitar a un estudioso de las conductas humanas, como es José Eduardo Abadi, porque creo que lo que pasó ayer otra vez nos pone frente a hechos impactantes, conmovedores de la sociedad. Vivir lo que se vivió ayer fue emocionante, fue conmovedor, pero también es conmovedor ver la reacción que genera por parte del gobierno con esta actitud descalificatoria y demás. Estas conductas hoy de división que tiene la sociedad argentina, que forman parte de un presente fuerte que tenemos que reconocer, no para ahondarlo, sino para ver cómo lo enmendamos. José Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nelson? ¿Qué te pareció lo de ayer? ¿Qué fue lo que más te impresionó? Bueno, dijiste dos cosas importantes. Fue conmovedor y fue impactante. Tuvo que ver seguramente con, en ese silencio, para un enorme grupo de la población, para una parte importante de nuestra sociedad, recuperar la palabra, ¿no es así? Ese silencio pretendía, a través de la marcha, poder expresarse, poder disentir, poder reclamar, poder compartir, pero también algo más, Nelson. Ese silencio, esa marcha, ese encuentro, que también fue esto, eso que tiene que ver con integrar también, fue un intento elaborativo. ¿Qué quiere decir un intento elaborativo? Fue un intento para nosotros, la población de este país, que hemos recibido el impacto traumático de la muerte de Nisman, poder comenzar a trabajar, en el sentido más específico de la palabra, trabajar el duelo, es decir, esa pérdida. Eso que a partir de ahora es esa ausencia, eso que tendrá que convertirse a través de comprenderlo, de saber la verdad de lo que ocurrió, de que tenga que ver con la justicia, poder convertirlo en un dato de nuestra historia colectiva, Nelson, que nos permita proseguir, que nos permita vivir, que nos permita crear. Vos sabés que frente a ciertas pérdidas se producen inevitablemente dolores importantes, claro, agudos, que tenemos que trabajarlos para poder de algún modo reparar, entender, comprender. Bien, cuando se exige el silencio que tiene que ver con amordazamiento, o cuando se produce el ocultamiento, o cuando se pretende el desconocimiento y la negación de lo ocurrido, no se puede hacer ese trabajo. ¿Y cómo queda el alma colectiva cuando un duelo no se puede procesar? ¿Cómo pasa con un alma individual? Herida, una herida que no puede cicatrizar, un dolor que no puede remitir, por lo tanto quedamos prisioneros de futuras expresiones y conductas que van a ser sintomáticas. Vamos a tener síntomas corporales, psicológicos, malestares. Una sociedad pidió la palabra porque necesita, además de reclamar, de descargar toda una serie de emociones que tienen que ver con el homenaje, con la perplejidad, etcétera, elaborar un duelo. Es decir, trabajar una necesaria demanda a través de la justicia y de la verdad, una demanda de una asistencia que tiene que ver con ese conjunto colectivo de trabajar la herida sufrida. José Eduardo, ¿por qué pensás que, con esta descripción tan clara que haces, la muerte de un hombre a quien nosotros, los periodistas, los familiares de las víctimas del AMIA, el medio político conocía muy bien, pero no era un hombre popular, no era alguien conocido, ni siquiera tampoco cuando hizo la denuncia, que tuvo una gran repercusión, la tuvo en los ambientes que seguimos con esto con atención? Sin embargo, la muerte no. Llegó a generar este sentimiento que movió a la sociedad a hacer su duelo. ¿Por qué pensás que caló tan hondo en gente tan alejada del aspecto específico que era el motivo del trabajo y que fue el motivo de la muerte de Nisman? Sí, yo creo que hay varias cosas, ¿no, Nelson? Por un lado, un terreno predisponente, sensible, de nuestra población que está sintiendo hace mucho tiempo que transcurre una vida de algún modo teñida por mucha impunidad, por una ausencia de una normatividad que le dé a cada uno el lugar que corresponde, por ausencia de justicia, y la ausencia de la justicia está muy ligada a la ausencia de la verdad. Y vos sabés que hasta filosóficamente justicia y verdad tienen que ver con identidad. El ser es en la medida que se habla una verdad que tiene que ver con una justicia en su sentido más esencial. Quiere decir que en una sociedad donde la impunidad predomina, la vivencia que hay es como de una anomia, es como de una ajenidad del uno con el otro, es como una estructura que no puede generar lazos sólidos que nos permitan sentirnos acompañados. Ese es un terreno sensible. Y luego acontece una muerte, nada menos que una muerte. Algo que violento,
no solamente en términos de la persona que lo padeció, aunque principalmente el fiscal Nisman, pero esa muerte tuvo que ver con la pretensión para la población de que algo que debía ser dicho, de algo que debía otorgar coherencia, que tenía que generar esa famosa justicia, esa verdad, era callada abruptamente y se pretendía luego desconocerlo. Vos sabés que desconocer es una forma de decir no pasó nada. Y no pasó nada es igual a decir allí queda un vacío. Donde queda un vacío, donde queda un blanco, donde queda un desaparecido, queda una ausencia, una pérdida, un trauma imposibilitado de repararse y de trabajarlo. Por lo tanto, hubo una población que salió a homenajear, una población que salió a buscar palabra y a compartir palabra, también a padecer, a lamentar, pero también a intentar recuperar a través de la justicia y de la verdad su propio ser, su propia alma. Frente a esto estuvo también la reacción de los que no fueron del gobierno muy dura frente a esto. El tema de lo que significó la muerte en lo político, en lo familiar, no más allá de las cosas, no mereció por parte del gobierno ninguna atención de parte de la presidenta y toda una actitud de descrédito. ¿Te sorprende esto? ¿Qué representa? Porque obviamente, la verdad que a mí, te confieso, me sorprende todos los días. Uno puede decir, bueno, aquí esta persona había acusado a la presidenta de la República, murió, está la condolencia frente a ese hecho que cambia todo abismalmente, ¿no es cierto? Bueno, vos mencionaste la idea de la diversidad, ¿no es así? Como exigencia indispensable de una pretensión democrática, es decir, de un conjunto en el cual cada uno pueda reconocer al otro y que en su diferencia nos otorga identidad a cada uno de nosotros. Vos te hablás de diversidad y eso significa integrar, significa compartir y respetar diferencias. Claro. Integrar no significa encauzarse de un modo monolítico, sumiso y adulador detrás de una sola palabra. Entonces, para esto hay que reconocer al otro. Para poder lamentar y para poder acompañar, hay que reconocer que hay un otro. Cuando uno pretende desde una posición omnipotente ser lo único, no hay posibilidad de reconocer al otro. Está solo lo propio. Yo en un diálogo nuestro esta mañana en la radio te comentaba que hay a la pretensión autoritaria de ser lo único y de no reconocer el otro, le surge una gran paradoja, que es: yo soy si vos me reconoces. Ahora, si yo no te reconozco, ¿cómo hago para que vos existas y me reconozcas? Claro. Me encuentro atrapado en un dilema. ¿Cómo soluciona equivocadamente las pretensiones autoritarias este problema? Dándote existencia, pero convirtiéndote en lo que no debes ser. Sos, pero en la categoría de lo negativo. Ajá. Sos en lo malo, sos en lo que tiene que quedar afuera, sos en lo que no escucho. Y se crea esa gran contradicción de sos, pero no estás integrado. Sos, pero quedas excluido. ¿Qué genera eso? Divisiones muy contundentes y abruptas. Buenos, malos. Enfrentamientos que no son debates, sino que son peleas, en el sentido de violentas. Y eso impide ¿qué? Conformar, yo diría, como acuerdos. ¿Qué son acuerdos? El respeto de las diferencias. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Entonces, para poder acompañar a otro hay que reconocerlo. José Eduardo, gracias por este momento de ayuda a nuestro pensamiento de esta realidad presente en la cual tenemos tanto que aprender. Tenemos que aprender y tenemos que estar atentos a esto que vos dijiste muy bien en el diálogo con Luis, ¿no? Estamos en un camino en el cual vamos a tener que reparar muchas grietas, tenemos que estar dispuestos y tenemos que saber que exige un trabajo, una dedicación, un esfuerzo y vuelvo a repetir aquí, una aceptación del otro en su diferencia, en su individualidad y en su aporte. José Eduardo, muchas gracias. Gracias a vos. Qué notable esto que nos está pasando, ¿no? En los 30 años de democracia que reconquistamos desde el 30 de octubre del 83, día que votamos, nunca había sido un problema reconocer al otro. Qué involución.